Así que cuando hablamos, ¿no? de la vida dentro de una cárcel, se ve lejano el que se pueda dar la reinserción social, ¿no? En realidad hay una segunda oportunidad para una mujer que es encarcelada. Para hablar de este tema nos da mucho gusto recibir a Wendy Balcázar, cofundadora y directora de políticas públicas de La Cana, que es una organización que cumple ya 9 años con una labor de verdadera reinserción social efectiva de mujeres privadas de la libertad y ex privadas de la libertad en reclusorios, ¿no? Así que Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Francisco, Fabio, Arturo y Andrés por tenerme aquí en su espacio. Oh, bienvenida, Wendy. Platícanos, ¿cómo surge La Cana y qué han logrado en estos 9 años ya? Pues mira, te cuento un poco, la cana surge precisamente en los salones de la Universidad de Anáhuac, entonces para mí es todavía mayor gusto estar hoy compartiendo con ustedes qué es lo que hemos hecho. Como ya decías, trabajamos con mujeres privadas y exprivadas de su libertad. Lo hemos hecho a través de un modelo que diseñamos en donde atendemos distintas cosas. Les platico brevemente, tenemos un área dedicada a la parte de independencia económica, en donde llevamos talleres productivos a las cárceles de mujeres. Las mujeres aprenden distintos oficios, fabrican productos que nosotros vendemos en el exterior y con esto ellas logran tener un ingreso para mantenerse dentro de la prisión, pero también para seguir aportando a la economía de sus familias. Tenemos otro programa denominado Cárceles que Reinserten, en donde brindamos herramientas tanto educativas, culturales, deportivas y tenemos talleres de salud mental en donde buscamos prevenir la violencia de género, atender la ansiedad, la depresión propias de la reclusión. Tenemos otro eje llamado Proyecto Libertad, en donde brindamos asesoría jurídica gratuita a las mujeres que no han tenido acceso a una defensa adecuada. Tenemos un programa de seguimiento en libertad en donde acompañamos a las mujeres que salen de prisión para que puedan tener este proyecto de vida después de la reclusión. Y por último, tenemos un área de incidencia en políticas públicas donde buscamos visibilizar todos los retos que tiene el sistema penitenciario y el sistema de justicia en México, sobre todo en materia de perspectiva de género. ¿Qué es lo que hemos logrado a lo largo de estos 9 años? Pues sobre todo impactar vidas, ¿no? Como les decía, iniciamos en la universidad porque en ese momento unas estudiantes de derecho queríamos ir a dar asesoría jurídica a las cárceles. Conocimos la realidad, las historias de las mujeres y nos dimos cuenta del contexto del que proviene la gran mayoría de las personas que están en prisión. Y ahí dimensionamos que si no atendíamos las causas, la probabilidad de ver a las personas regresar a la cárcel, y aquí hablamos justamente de la pregunta que hacías, si es posible o no la reincidencia, pues era muy altamente probable, ¿no? Y hoy, después de 9 años, les puedo decir que si el índice de reincidencia en el país aproximadamente alcanza el 14%, nuestro modelo ha probado que el índice de reincidencia de la cana es del 2%. Entonces, hablamos de que sí hay esa posibilidad de contar otra historia y de que si las oportunidades fueran la regla y no la excepción en nuestro país y en las cárceles de México, quizás contaríamos pues otra historia. Buenas tardes, Wendy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Yo te quería preguntar, justamente comentaste los retos, ¿no? Y creo que cada eje tendrá lo suyo. ¿Tú cuál desafío crees que es el principal? Y sobre todo, pues, en este sentido de que tenemos pues muchos estigmas, ya prejuicios. Me imagino que pues la cuestión de género también pues es un avance, ¿no? Y hay que cambiar un poco la mentalidad de muchas personas. Igual cada caso ha de ser diferente, ¿no? Y distinto en cada persona. ¿Cuál es el principal desafío que tú has considerado a la hora de llevar este proyecto a cabo? Creo que el primero es justamente cómo concebimos como sociedad las cárceles, ¿no? Hemos entendido que justicia es sinónimo de venganza y que la reclusión, el encarcelamiento, el apartar a una persona de la sociedad basta para resolver la causa que la llevó a prisión. Y desafortunadamente en nuestras cárceles pues no hay programas efectivos, no hay recursos que se destinen a atender el por qué una persona llegó a reclusión. Y en el caso de las mujeres,
los motivos son muy específicos, ¿no? Y creo que eso es importante visibilizarlo, porque hoy en México solo el 5% del total de las personas que están privadas de su libertad, que son alrededor de 300,000 personas, solo el 5% son mujeres. Y las cárceles han sido construidas desde una visión totalmente masculina. Entonces, las mujeres tienen necesidades específicas desde que la gran mayoría son mamás y algunas viven con sus hijos dentro de prisión. Muchas de ellas también tienen a sus hijas, hijas y adolescentes fuera de la cárcel. Pero también hay necesidades específicas de las mujeres que no se atienden. Y el tema de que vivimos en un país sumamente machista todavía, ¿no? La estadística nos dice que 8 de cada 10 mujeres son abandonadas dentro de los primeros 2 años de prisión, a diferencia de los hombres. Algo que nos llama a nosotros mucho la atención era que cuando entramos a las cárceles veíamos la fila para visitar a los hombres y llena de mujeres, ¿no? Y en contraste veías la fila para visitar a las mujeres prácticamente vacía. Y la reflexión es que a una mujer se le sanciona por el simple hecho de ser mujer, no haber cumplido con un estereotipo, y eso se castiga más dentro de la cárcel. Y eso obviamente conlleva muchos retos, ¿no? Porque imagina una mujer que pasó dentro de la cárcel, haya sido culpable o no, una vez que sale, las oportunidades que se le van a zorrar en automático en el momento en el que ella diga que su antecedente es pues que en los últimos años o meses estuvo dentro de prisión, ¿no? Entonces, muchas son víctimas de violencia, entonces regresan al mismo ambiente violento y por eso proyectos como el nuestro, como el de la Cana, pueden generar el que ellas tengan acceso a herramientas para enfrentar de mejor manera la vida dentro, pero también y sobre todo y más importante, fuera de prisión. Gusto en saludarte, Wendy. Es un honor y un gusto tenerte aquí, como ya lo comentaron mis compañeros. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este documental que se salió el año pasado, que es Dos Sentencias, que precisamente visibiliza todo el trabajo que pues se ha llevado a cabo y el impacto que tiene este problema. Platícanos cómo es que se dio y qué impacto han tenido al ya, pues de alguna manera, materializar esto en un medio audiovisual que siempre es, yo considero, una forma de llegar pues aún más directamente, ¿no? Con las personas, conectar con ellas y hacerles notar que estos son problemas o que son temáticas que vale la pena y de las cuales nos tenemos que preocupar. Claro que sí, Fabio. Pues mira, inicia esta idea a partir de que tuvimos la oportunidad de hacer una investigación en donde visitamos cárceles de todas las regiones del país, ¿no? Nosotros normalmente trabajamos en el estado, en la Ciudad de México. Actualmente ya nos hemos ampliado a otros estados, más de 6 estados, pero en ese momento visitamos, o sea, desde el norte hasta la punta de Quintana Roo, ¿no? Y veíamos una constante y era que en la gran mayoría de las historias de las mujeres estaba la violencia de género presente y sobre todo la violencia estructural y por ello me refiero a desde la forma en la que las mujeres han sido educadas, desde la forma en la que nuestras instituciones tienen un trato distinto para las mujeres que para los hombres, hasta toda la violencia que pueden pasar durante el momento de su detención y posterior hasta el momento en el que están en reclusión. Y nosotros pensábamos en qué importante era visibilizar que si como sociedad, como Estado mexicano, se atiende y se previene esa violencia, quizás hubiéramos logrado prevenir o podríamos prevenir que mujeres lleguen a reclusión. Y me explico, porque muchas de las mujeres terminan siendo vinculadas a delitos por haber sido víctimas de violencia de una pareja, de un hombre, ¿no? Entonces se vinculan a estas conductas ilícitas o quizás muchas de ellas crecieron con la idea de que solo pueden vivir atendiendo a un hombre y eso las hizo no poder acceder a estudios y por lo tanto se cierran en automático sus oportunidades. Entonces quisimos darle voz a estas historias y lo hicimos a través de este documental que pues nos ayudaron justamente a construir, en donde lo importante es justo visibilizar y que la sociedad pueda ver eh, ese lado que muchas veces no conocemos, ¿no? O sea, la prisión tiene detrás de cada estadística una historia y creo que es importante que como sociedad podamos conocer qué es lo que hay detrás.
Wendy, déjame preguntarte dos cosas. Claro que ustedes se han centrado mucho en los reclusorios de mujeres, pero es más fácil reinsertar a la vida social a una mujer que a un hombre desde tu punto de vista, así por encima. Sí, y la estadística también lo dice. El nivel de reincidencia siempre ha sido históricamente menor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Y por eso nosotros también, obviamente, a falta de esta perspectiva de género dentro de las cárceles, nos hemos concentrado en esa población, porque desde luego son las más olvidadas por ser, ya lo decía, pues el porcentaje de la población menor dentro de la población penitenciaria. Y creo que muchas veces las mujeres lo que requieren es que se les acerquen esas herramientas, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en las historias es que muchas de ellas no se creían ni siquiera capaces en crear estos productos, descubren muchos de sus talentos, ¿no? Y quizás crecieron o tuvieron infancias en donde no tuvieron a esas figuras que les dijeron, oye, tú puedes, mira, ¿no? Y venirse a descubrir en sus talentos dentro de la prisión es lo que también a ellas les ha permitido contar sus propias historias de éxito. Aquí queda muy bien una frase que se me quedó mucho de su boletín de prensa, en que hablan ustedes de que la prisión no debe de ser una sentencia al olvido, sino el punto de partida para reconstruir la vida. ¿De qué manera lo alcanzan más allá de los números, a quienes han ayudado, la ayuda que han brindado, las cosas que han podido colocar entre la gente? Cómo lo logran? Pues mira, te puedo decir que en estos últimos 9 años hemos impactado a más de 5,000 mujeres. Hemos obtenido, Proyecto Libertad tiene pocos años y en esos pocos años hemos obtenido más de 55 libertades. Eh, Hemos implementado nuestros talleres en aproximadamente más de 15 centros penitenciarios, estamos en más de 6 estados en la República, pero sobre todo creo que el gran acierto y el gran logro, y aquí hago un paréntesis para reconocer el trabajo de todas las personas que han formado y forman parte del equipo de la Cana, ha sido transformar vidas, ¿no? Transformar vidas porque tenemos historias de mujeres que hoy tienen una carrera, de mujeres que hoy tienen un trabajo, de mujeres que quizás si no hubieran conocido la Cana y la Cana no hubiera hecho esta alianza con la autoridad, tal vez hoy pues no podrían contar ese otro futuro para ellas, pero también para los suyos, ¿no? Creo que es importante destacar el impacto que una mujer tiene dentro de su núcleo familiar y al menos el 80% de las mujeres privadas de su libertad tienen hijas e hijos y por eso también es importante. Y creo que hemos logrado darle voz a esas historias de mujeres que históricamente han sido olvidadas, excluidas y que también creo no debemos olvidar como sociedad, también son parte de nosotros. Wendy, tú mencionaste al principio de esta entrevista que surgió la idea en tu etapa universitaria. Por ejemplo, para todos los que nos escuchan, el público del CAD, ¿hay alguna forma en la que la comunidad universitaria se puede involucrar? ¿Hay algún tipo de trabajo voluntario que se pueda hacer en conjunto con Cana? Sí, claro, tenemos programas de voluntariado en donde pueden participar en los distintos programas y ejes que tiene la Cana y desde luego también nos ayudan mucho pues compartiendo, agradecerles obviamente este espacio que nos permite llegar a más personas, a que conozcan lo que hace la Cana, pero también las historias que hay detrás. Comprando nuestros productos, por supuesto, también nos ayudan mucho y compartiendo la causa. También tenemos donativos en especie y económicos. La Cana, además de la venta de los productos, se financia a través de donativos, entonces eso también nos ayuda a nosotros. Y desde luego siempre se necesitan manos, sobre todo para una tarea como esta. Entonces, pues bienvenido cualquier persona que quiera sumar. Y ¿Y por en ejemplo, dónde se pueden comprar, perdón, en dónde se pueden comprar estos productos? Nuestra página en línea es www.lacana.mx. Tenemos envíos a toda la República y también a través de nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como @lacanamx. También pueden ahí darle seguimiento a lo que hacemos y también ahí tenemos las convocatorias cuando necesitamos de gente, de manos y cuando hay donativos igual que se necesite. Déjame preguntarte, ¿por qué la cana? ¿De dónde sale este nombre? La cana es como coloquialmente se le conoce a la cárcel, es como decir el bote.
Y entonces cuando nosotros entramos a la cárcel, nos damos cuenta que muchas de ellas decían la cana, estamos en cana, ¿no? Y en ese momento queríamos nosotros que tuviera una relación con la cárcel, pero que de entrada no tuviera este estigma. Y por eso le pusimos la cana. Entonces, muchas veces la gente veía los productos y sin conocer que estaban hechos dentro de prisión, les llamaba la atención y eso nos permitía contar la historia, ¿no? Porque detrás de cada producto está precisamente eso, la búsqueda de una mujer de tejerse un mejor futuro. Perfecto. Por Wendy, nada. pues, Sí, Wendy, obvio. justo nada más quería como preguntarte de, justo ya nos estuviste hablando como de hasta dónde ha llegado los logros de este programa y a ti a nivel personal, ¿cómo valoras haber trabajado en este proyecto? ¿Qué es lo que le compartirías al público que ha significado para ti este proyecto de empezarlo en las aulas a que ya sea algo que realmente está marcando una diferencia importante hoy en día? Pues, mira, yo la primera vez que entré a una cárcel valoré muchas de las cosas que tengo hoy en día que a veces uno da por sentado. Desde el espacio en el que uno crece, la familia en la que uno crece, que yo ahí dimensioné que nadie de nosotros hicimos absolutamente nada para nacer en el espacio en el que nacimos y eso determinó las oportunidades a las que tuvimos acceso. Así que eso me cambió por completo, ¿no? Yo valoro mucho mi libertad, sin duda, eh, y valoro mucho el espacio en el que crecí y me desarrollé. Y creo que eso me hizo no poder desvincularme de la cárcel. Empezamos en la universidad, pero teníamos la oportunidad de no haber seguido y fue inevitable seguirme vinculando con estas historias y eventualmente, junto con mis socias, construir lo que hoy es La Cana. Y creo que me deja, al menos a mí, la satisfacción de poner, sin dudas, en falta mucho trabajo, pero al menos un granito de arena en poder contribuir a que mi país, que es un país maravilloso, pueda el día de mañana contar una historia de un México más en paz, de un México con mayor reconciliación y de un México en donde no existan tantas víctimas directas e indirectas, porque desafortunadamente muchas de las personas que están en prisión antes fueron víctimas y eventualmente se convirtieron en victimarios. Y creo que eso me ha permitido a mí ser más humana, más consciente y también darme la oportunidad de voltear a ver al otro, porque creo que a veces en esta, sobre todo quienes vivimos en una ciudad como la nuestra, en ocasiones olvidamos hacer un alto y preguntarnos quién está frente a nosotros. Remarcando la pregunta del profe, si tienes alguna conclusión, algún cierre, algún mensaje sobre, sobre este trabajo que ya está por cumplir 10 años. Pues nuevamente agradecerles por el espacio, invitarlos a que conozcan lo que hacemos y sobre todo que puedan conocer un poco de las historias que nos han llevado a convencernos de que la cárcel no puede ser sinónimo solo de castigo, sino que tienen que ser espacios de oportunidad, porque eso nos permitiría contar la historia de un México más seguro, más en paz y también invitar a las y los jóvenes que nos escuchan a que no subestimen las ideas y los sueños que puedan llegar a tener hoy en día, ¿no? Nosotros iniciamos en un espacio, en un salón de clases y quizás hace 9 años jamás hubiéramos imaginado todo el alcance que una idea de unas jóvenes universitarias tendría hoy para la justicia y para la seguridad de nuestro país. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y ojalá se den una vuelta por nuestras redes sociales para conocer nuestra causa. Pues un fuerte aplauso, Wendy, por este trabajo de estas jóvenes universitarias que iniciaron hace 9 años en un salón de clases, como lo dices, y nos vamos con pues más conocimiento desde qué significa la cana hasta las historias que hay detrás de muchas de las personas que están detenidas, muchas injustamente, otras que pueden reinsertarse en la sociedad gracias al trabajo que están logrando ustedes en la Cana. Muchísimas gracias y bueno, pues estaremos en contacto para el tema del voluntariado.